presentarle nuestro proyecto de panificación. Somos una brigada, mi nombre es Laura Larrayós, para quienes no me conocen. Conmigo está Bruno Díaz. Hola a todos, ¿cómo andan? Andrea Silva. Hola, ¿cómo están? Trabajamos todo el año en esta asignatura en panificación en conjunto. Y bueno, llegó la etapa final, el trabajo que realizamos, teníamos que investigar grasas y aceites en la panadería. Como les decía, nosotros titulamos a nuestro proyecto Las grasas y la panadería. Vamos ahora con Bruno un poquito, que les va a contar la temática y las bases sobre las cuales trabajamos. Bueno, primero que nada, hola a todos, espero que estén bien. Al enterarnos del proyecto que tenemos que hacer para finalizar el semestre, lo primero que hicimos fue discutirlo entre nosotros, de ver cómo encararlo, de qué forma abordarlo para después ir al proyecto. Comenzamos discutiendo qué temáticas íbamos a abordar y qué forma de abordarlas íbamos a utilizar. Por ejemplo, decidimos solamente trabajar sobre materiales teóricos, sobre libros, sobre notas encontradas en la web, o hacer un trabajo más de campo, que fue una de las opciones que decidimos, en la cual, basándonos en los materiales teóricos y en los conceptos principales que fuimos extrayendo de cada uno, decidimos ir a panaderías de cada una de las ciudades de nosotros. Andrea fue en Colonia, Laura en el departamento de Canelones y yo fui acá en Montevideo, para llevar esos conceptos que vimos en los papeles, llevarlos a la realidad y ver si se aplican o no se aplican y en qué medida. Bueno. Realizamos varias encuestas, como decía Bruno, para extraer conclusiones, para poder plasmarlas, porque obviamente una cosa es la panadería tal cual surgió hace millones de años, ¿sí? Donde por ahí se usaban otras materias primas. Todo ha evolucionado, así como ha evolucionado el mundo, ha evolucionado el tema de materias grasas, ya bien sea manteca, margarina, aceites. Sí, básicamente tomamos y nos basamos en la forma sólida y la forma líquida, es decir, el estado en el cual nos encontramos. De ahí para trabajar, y Andrea les va a contar un poquito ya más en detalles cuáles fueron las que abordamos. Bien, dentro de nuestro informe abordamos 4 materias grasas que fueron aceite, margarina, manteca y grasa animal. Comenzamos nuestra investigación en base a un marco teórico donde obtuvimos información de diferentes libros y páginas web, libros como Saber Cocinar, de Maus y Sebes también utilizamos, y nos referimos también en el Reglamento Bromatológico Nacional. Dentro del informe desarrollamos objetivos, que les voy a pasar a contar básicamente los objetivos. Gracias, Andrea. Los objetivos tenemos de 2 tipos, o trabajamos de 2 tipos, los generales y los específicos. Dentro de los generales nos planteamos conocer aquellas grasas que son más utilizadas dentro de la panadería. Sí, porque ha habido una evolución, como todo en el mundo, ha habido una evolución, y por ahí quizás materia grasa que se usaba antiguamente, hace algunos años atrás, ya no se utiliza. Entonces parte de la investigación radicó en eso. Después tenemos los objetivos específicos, que el primero que nos planteamos fue analizar y reconocer los tipos de grasas que hay en nuestro país, es decir, en Uruguay. Y luego reconocer el tipo de grasa que se utiliza en cada preparación, porque no todas las preparaciones de panadería usan el mismo tipo de grasa. Andrea les va a contar ahora un poquito, vamos a entrar a detallar. Andrea les va a comentar algunos tipos de grasa que trabajamos, Bruno otros, y yo después les voy a hablar en particular de las grasas. Bueno, basamos nuestro proyecto en las 4 tipos de grasas: manteca, grasa animal, margarina y aceite. Bueno, yo ahora les voy a detallar la manteca. La manteca era utilizada por los griegos y los romanos, que fueron los que empezaron a elaborar con ella. Sí, en principio la usaban en forma de aceite, pero no la utilizaban como un alimento, sino que la utilizaban como un remedio natural, heridas y demás. Y la manteca en la Edad Media fue cuando se empezó a utilizar de manera habitual. Estuvimos investigando el Reglamento Bromatológico Nacional y encontramos la definición de manteca, que dice que es un producto graso que se obtiene de la grasa láctea, de la leche de la... Sí, la manteca es una grasa láctea y se obtiene del batido y el amasado de la crema pasteurizada
de la leche vacuna. El Reglamento Dermatológico Nacional dice que la manteca solamente se puede extraer de la grasa láctea, no hay otra forma de extraer manteca, si no cambiaría el nombre. Y en toda la investigación estuvimos viendo que la manteca, al utilizarla en la panadería, tiene determinadas consecuencias, como por ejemplo, las masas quedan más pesadas. Aunque también mejora el pan, mejora la miga. Cualquier materia grasa que en una receta nos pide, por ejemplo, aceite, puede ser sustituida por la manteca. Trae la consecuencia que vuelve hacia el producto rápidamente. Y también vimos que modifica el gluten y añade sabor y textura a la preparación. Sabor y textura a la preparación. También favorece en lo que es la miga del pan, el sabor, y da notas lácteas a los productos. Muchas veces los panes tradicionales que vemos en la panadería o los panes de molde, como decimos en las preparaciones, cuando nos tocó trabajar eso, vimos que se utilizaba mucho la manteca o derivados de la leche para enriquecer las masas y mejorarle su sabor o su textura. Igualmente, dentro de las materias grasas, la manteca, a raíz de la investigación todo lo que realizamos, sí nos dimos cuenta que es la materia prima más cara. ¿Sí? Que la manteca, si bien tiene todos los beneficios que Andrea y Bruno les contaron, o sea, es como la materia prima más cara. De hecho, hay muchos lugares que se sustituye por la margarina. Y hablando de margarina, Bruno les va a detallar específicamente las características de la margarina. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la margarina y también contrastar un poco las diferencias que tienen con la manteca. Para comenzar, lo que tenemos que ubicar es la margarina en el tiempo, que es más reciente en comparación con la manteca que nombraba Andrea. La margarina tenemos que ubicarla, que fue descubierta por un químico francés que se llamaba Henry Maggi en el año 1868, o sea que siglo XIX. En esa época las margarinas que se producían en general eran de origen vegetal, las cuales tenían una textura más dura, eran más difíciles de trabajar y resultaban difíciles de ser, no eran maleables, eran más duras, por lo que dificultaba muchas veces el proceso de utilización. Pasaron los años y un poco más adelante, en 1910, se comienza a producir margarinas, pero a base de aceites vegetales. Es como una revolución que hay dentro de las margarinas porque cambia de origen animal a origen vegetal, y esto se hace a partir de la hidrogenización de los aceites. Se comenzó originalmente con los aceites de palma y los aceites de coco. También como hacía referencia Andrea, es importante puntualizar qué significa la margarina en el Reglamento Dermatológico Nacional, que es como la guía en la cual nos tenemos que amparar. Se encuentra en el capítulo 17 y lo trata como una emulsión de grasas que consisten de unas, lo estoy diciendo no textual, de una consistencia sólida o semisólida, y que como importante marca que tiene que tener entre un 80 y un 82% de materia grasa y un máximo de agua de un 16%. Eso es lo que marca el reglamento nuestro. También marca que tiene que tener una consistencia plástica y puede ser sólida o semisólida. Llevándolo al ámbito nutricional, se empiezan a marcar las diferencias con la manteca y con las demás grasas. Principalmente con la manteca, que hace que se deja de lado la manteca y se empieza a usar la margarina, por lo que decía Laura, de que era más económico utilizar margarina que utilizar manteca. Nutricionalmente tiene algunas deficiencias y muchas veces es cuestionada por la composición de sus ácidos grasos, porque la gran mayoría de ellos son ácidos grasos poliinsaturados y aportan en muchos casos lo que se llama el colesterol malo, que es popularmente, que es el colesterol LDL, lo cual no es muy beneficioso para la salud. Como llevándolo al ámbito de la panadería y al ámbito de la producción dentro de una panadería, contamos con diferentes ventajas respecto a las demás grasas. Por ejemplo, el precio, como decían las compañeras, es más económico, lo que hace que sea más fácil el acceso.
Últimamente vemos la mayoría de las panaderías que son que trabajan a grande escala, utilizan las margarinas, por ejemplo, en el mercado local, Pagnifique, Pangiorno, todas estas panificadoras que usan grandes volúmenes, utilizan la margarina. ¿Y por qué la utilizan? Por lo que decíamos, primero puede ser por el costo, que es un beneficio económico, pero también lo tenemos que llevar para el lado de que en comparación con la manteca se enrancia en mucho menos tiempo y hace que las piezas elaboradas tengan una conservación más grande, lo que es beneficioso para el que las produce. Llevándolo también a los efectos que tiene sobre la masa, favorece la elaboración de las masas, enriquece las masas, vendría a ser, favorece la miga, facilita también los tiempos de producción. Por ejemplo, no es lo mismo realizar un hojaldre con manteca, un hojaldre francés tradicional, que realizar un hojaldre con margarina de hojaldre, el cual va a llevar un proceso mucho más corto de tiempo y va a ser más fácil de trabajar, porque no hay que tener tantos tiempos, por ejemplo, para que enfríe la pieza, para que enfríe la materia grasa de adentro del hojaldre, que los puntos de fusión son más altos, entonces no se empieza a derretir y tiene ese beneficio. Creo que básicamente se habló, Bruno se explayó bastante explicando el uso de la margarina. Hasta ahora hemos visto dos, margarina y manteca, ambas en estado sólido. A mí me toca ahora contarles un poquito también de la grasa animal, que es otro elemento graso que se usa mucho en panificación, que también se encuentra en estado sólido. O sea, generalmente lo que vimos a lo largo de toda la investigación y que también pudimos corroborar en muchas de las panaderías sobre las cuales realizamos una encuesta, es que se usa grasa de tipo animal, ya bien sea la manteca o grasa de cerdo, como se le llama, o la grasa vacuna. Ambos, tanto la grasa de cerdo como la grasa vacuna, forman parte o son extraídas, mejor dicho, del tejido adiposo del animal. Ambas se usan tanto en cocina, en panadería y en pastelería. ¿Qué es lo característico de la grasa? La grasa tiene un sabor particular, o sea, es un sabor neutro, sí, que más que neutro, si bien los libros tanto de Maus y Sebes, el reglamento bromatológico y todo lo citan como que tienen un aroma neutro, más que neutro dirían que tiene un aroma característico de cada grasa. No es lo mismo el aroma de la grasa de cerdo que de la grasa vacuna. Sí, a temperatura ambiente generalmente están en estado sólido, pero ¿cuál es la forma de la utilización? Generalmente la tenemos que derretir para poder incorporarlas a la masa. Poseen ácidos grasos saturados. Parte de la utilización en la panificación, o sea, de las consecuencias que tiene, es que le proporcionan textura y terneza a los productos horneados, es decir, que deja la miga tierna. A su vez favorece la aireación de los productos fermentados. Básicamente, casi todas las elaboraciones en panadería son fermentadas, o sea que es un buen producto para ser utilizado en ellas. Aparte le aporta una textura y un sabor muy agradable. Y también impide el endurecimiento. O sea, dentro de las elaboraciones que elaboramos este año, la usamos a la grasa vacuna cuando elaboramos el pan con grasa o los famosos cañoncitos o cuernitos, como también se los conoce. Y la textura, es cierto, lo pudimos comprobar, quedó muy suave, muy tierna, se deshacía en la boca. Al igual que la manteca y la margarina que utilizamos para hacer hojaldres, en muchas oportunidades, en las panaderías clásicas uruguayas, la materia prima más utilizada es la grasa, y por lo general la grasa de vaca refinada, por un tema de costos y por un tema de costumbres también. Y en la elaboración que usamos nosotros cuando fue una elaboración clásica, fueron los corazones de grasa, los bizcochos de rollo, que el empaste que llevaba dentro era grasa, vacuna y harina, y eso es muy tradicional en el Uruguay. Pasando ahora a la encuesta que realizamos, a mí me tocó particularmente entrevistar a una panadería, que se llama Amasando por un Sueño, se encuentra en el kilómetro 37 de la ruta interbalnearia en Salinas, y básicamente trabajan mucho con grasa, con margarina de hojaldre. Manteca la usaron en una época, hoy por hoy no la usan. La explicación que dieron era a nivel costo, sí, así como tanto Bruno como Andrea explicaban, o sea, los usos de cada uno, bueno, determinaron, o sea, ellos por seguir estándares de tradición, que trabajan con margarina para todo lo que sea de hojaldre
y básicamente con grasa. Me explicaban que el nivel graso, por ejemplo, que usan para el pan con grasa es mayor, y de hecho también va a ser mayor el costo al mercado que cuando hacen el pan con chicharrón. ¿Por qué? Porque el chicharrón ya propiamente tiene grasa, entonces la incorporación del mismo nivel de materia grasa no es necesario. También eso implica un costo menor a la hora de salir de venta al mercado. También utilizan, por ejemplo, mucha grasa para galletas, para la galleta con grasa. O sea que si bien hay galletas que las elaboran con margarina de hojaldre, hay galletas que también la utilizan con grasa, sobre todo la galleta de campaña, esa galleta grande, rica de comer. Sí, lo que me llama la atención, por ejemplo, yo soy nacida en el norte, que en el norte del país, en Tacuarembó, básicamente venden por kilo la galleta. Cuando me vine a vivir para Montevideo, sí, la galleta es vendida por unidad, lo cual me parece que para venderla por unidad tiene un costo elevado, el precio elevado, digo, por la materia prima mismo que necesita. Después, parte de la incorporación que usaban con margarina de hojaldre era para elaboración de bizcochos, ¿sí? Que dicen que son muy requeridos, que le da cierta textura, cierto sabor particular y que bueno, que es un producto que tiene mucha demanda. Una de las preguntas que leí, que le cuestioné, era si pensaban innovar en la cocina, y me dijeron que no, que si bien es familiar la panadería, es un matrimonio, básicamente el que hornea todo es el esposo de la dueña, sí, que es la que atiende y cobra. Está haciendo un curso ahora de masa madre porque quieren lanzar panes como más liviano y todo porque es demanda, pero en cuanto a los productos que tienen buena comercialización y salida al mercado, no piensan innovar y tampoco piensan cambiar las materias primas. Dentro de las grasas, la marca con la cual trabajaban básicamente era con Cousa, sí, no sé si por tema de convenio, tema de precio, pero bueno, o tema de costumbre, porque básicamente lo que vi cuando fui a la panadería es que todo muy tradicional. De hecho tienen horno a leña y pila de los panes horneados ahí, siguiendo tradición que viene de la familia. Andrea entrevistó una panadería en Rosario, Bruno entrevistó una panadería en Montevideo y no sé los resultados, si obtuvieron los mismos resultados, ¿qué nos pueden contar? En la panadería que yo entrevisté, me dijeron que utilizaban todas las grasas que nombramos en este informe, pero que en mayor o menor medida utilizaban más cantidad de grasas y de margarina, por lo que veníamos hablando anteriormente. Y a su vez es una tradición porque son varias panaderías que tienen con el mismo nombre y utilizan los mismos productos para todas las que tienen. La panadería que me tocó a mí ir a relevar está ubicada en la calle Zunfelder, esquina de Pitágoras, cerca del Parque Rivera. Se llama Doña Pancha, es una panadería de barrio tradicional, en la cual uno de sus dueños me explicó claramente que ellos utilizan todos los productos que nombramos en el informe, pero con determinado volumen en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la parte de las grasas me dijo que el mayor consumo que tenían ellos de materia grasa era la grasa vacuna refinada, la cual utilizaban para casi todo lo que es la panificación de todo lo que está en la estantería, pero al momento de realizar los bizcochos, ellos cambiaban la grasa vacuna por margarina de origen vegetal, y en algunos casos, algunos bizcochos que me nombraba, hacían mezclas de margarina y grasa vacuna. Después me nombraba que para la parte de galletería, ellos en general utilizaban o margarina o aceite. Muchas de las galletas que ellos hacen tratan de hacerla con aceite por un tema de que quieren que queden más livianas y tienen un determinado público que exige ese tipo de galletas. También me nombraba, y ahí entra la margarina de hojaldre más que nada, que era más utilizada en la parte de las hojaldres que ellos destinaban a la elaboración de las masas o las masitas, como conocemos nosotros, en los cuales me nombraban los cañoncitos, los hojaldres franceses, las persianitas, todo ese tipo de hojaldre lo hacían con margarina de hojaldre por un tema de costos y por un tema de durabilidad. Más que nada me explicaba porque el tiempo que llevaba en vitrina no era lo mismo con manteca que con margarina. Y básicamente se manejaban con las marcas locales, la grasa Cousa, y también manejaban la Comsa, que son muy parecidos los nombres. Trabajaban con esas dos, y que ellos no decidían cambiar las grasas, ni los porcentajes, ni las marcas, porque cambiaba el producto, que influía, determinaba mucho el sabor, más allá del costo que la gente está acostumbrada a consumir.
En cuanto a las conclusiones del trabajo, lo que sacamos, que básicamente en base a las entrevistas que realizamos, es que es más usado a nivel de panificación la margarina de hojaldre que la manteca, eso por un nivel costo, como ya los explicamos. Después es muy usada la grasa vacuna, ahí quizás no sabemos exactamente cuál en preferencia, si la grasa de una marca o de otra, pero si la grasa vacuna, grasa de cerdo es incorporada, pero muy poco, más bien en panaderías del interior, sí, porque acá en Montevideo no es tan conocido. Después que... es más cara también. Sí, tiene un nivel, sí, no se consigue tanto, eso también hay que decirlo. Pues a nivel costos de producto, o sea que de acuerdo a la materia prima va a ser el costo final que va a tener ese producto, va a influir en los tipos de elaboración, que cada una de las materias grasas influye y da ciertas características específicas al producto final. ¿Qué otra conclusión por ahí recuerdan? Otra de las conclusiones que sacamos a partir de las entrevistas realizadas, que cada materia grasa la utilizan en determinadas preparaciones. Por ejemplo, la grasa vacuna la utilizan en panes, la margarina la utilizan para hacer hojaldres, Los aceites también los se aceites utilizan mucho para las galletas, los bizcochos con margarina vegetal y grasa vacuna, como decía Bruno, que en la panadería que él consultó, que utilizaban mezcla de margarina y grasa. Puedo sacar como otra de las conclusiones, haciendo como un paneo general, es que las grasas a lo largo de la historia han tenido una evolución en su consumo y en su forma de ser utilizadas. Pasamos desde un principio a las grasas más rústicas, que eran las de origen animal, que eran las que se consumían no como alimentos, sino como productos para hacer remedios o para la farmacéutica de esa época. Fue evolucionando hasta llegar hoy en día a un proceso de industrialización en el cual tenemos las clásicas grasas de origen animal, como son la grasa de vaca, la grasa de cerdo y alguna otra grasa que en Uruguay no se utiliza, pero en otros países sí, por ejemplo grasa de pato o de otro animal. Y tenemos también el proceso evolutivo que tuvo la margarina, que empezó desde de un origen animal a un origen vegetal, en el cual la hidrogenización de los aceites fue evolucionando. Al día de hoy vemos en la gran mayoría de los productos de panificación, de galletería y de pastelería, que uno de los ingredientes principales, más que nada en la industria, es la margarina de origen vegetal. Ahí demostramos la evolución que ha tenido históricamente y la evolución en el consumo también, dejando de lado más que nada las grasas más naturales, se vienen dejando más de lado por un tema de costos y por un tema de tiempos o de rendimiento, y se vienen sustituyendo por margarinas o hidrogenizadas. Tenemos que poner en la balanza si son beneficiosas o no para nuestra salud y qué consecuencias pueden traer ese cambio a lo largo del tiempo, y no solo por un tema económico, sino por un tema de salud. Básicamente le resumimos en este video parte del trabajo abordado. Sí, esperamos que la información les haya sido clara, les haya gustado, les haya sido productiva y bueno, y ustedes también saquen sus propias conclusiones a la hora de la preferencia, si van a preferir trabajar con grasa animal, vegetal, con margarina, con manteca o con aceites, que dentro de las materias primas es las menos usadas en la cocina. Chau, chau. Hasta luego. Chao.